Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana viene ataviado con un reloj de bolsillo, un monóculo y una pipa propia de un crítico de cine. Lo conocen como el Palomitero, pero responde al nombre de Panero, José Luis Panero, y es el autor de El mal y la violencia en el cine de Alfred Hitchcock, editado por Ondina Ediciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Bueno, es una alegría encontrarnos con un amigo de las ondas radiofónicas y sabemos que eres miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. ¿Cómo un periodista se mete actor o cómo un actor se convierte en periodista? Eso me he preguntado yo muchas veces. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues al final yo creo que uno tiene que estar rodeado de las cosas que le gustan y que le interesan. Y a mí la cultura me gusta y me interesa. Entonces intento crear una red de afluentes que son como vasos comunicantes, que se conectan unos por aquí y por allá. Entonces, escribir siempre ha sido mi pasión. Entonces dije, bueno, estudiar periodismo, estudiar comunicación. Digamos, esto ya más relacionado con el cine. Pero a su vez yo no había perdido mi faceta de actor, que empecé con 16 años. Entonces, al final se ha ido todo integrando poco a poco, hasta que al final con la experiencia teatral, cinematográfica y periodística, digo, esto hay que darle salida por algún lado y qué mejor oportunidad que plasmarlo en este libro, por ejemplo, en el libro del mal y la violencia en el cine de Hitchcock, con la aportación que puedo hacer con esa mirada de crítico que hace teatro y puede valorar lo que ocurre en la pantalla, tanto también experiencia de actor de teatro como de cine. Como actor de teatro, el otro día me llamó la atención en un medio de comunicación que entrevistaban a alguien y decían que había actores que lo pasaban realmente mal en escena, que algunos gritaban, se ponían desesperados antes de empezar, había muchos nervios. ¿Tú cómo consigues calmar los nervios y qué es lo peor que has visto, sin decir nombre, en situaciones de este tipo justo antes de enfrentarse a un público? Bueno, ponerse nervioso es natural. Si no te pones nervioso es que no estás preparado. Eso es esencial. Otra cosa es el nivel a lo que lejos que puede llegar uno. Si realmente está muy, muy nervioso porque está inseguro y porque realmente puede que la función no salga bien. Creo que hay que dominar los nervios, pero que estar nervioso es un buen síntoma porque es un ejercicio de responsabilidad que te la vas a jugar con el público y que aquí se dispara no una vez, no es como en el cine que se pueden disparar varias. Yo he conocido a gente que le han dado, bueno, diarreas, mareos, incluso en algún momento tener que cancelar la función pues porque inexplicablemente, bueno, pues a un actor o una actriz le ocurre algo y no se puede continuar, que también es algo muy, muy natural cuando te expones al público. Es una especie de Curro Romero a la teatral. Sí, por decirlo así, efectivamente. Si es que al final los toros también tienen mucho que ver con la exposición del directo, que es algo muy interesante. Es decir, no quien no lo haya vivido, o sea, no se puede explicar si no lo has vivido, si no has estado delante de un público más o menos numeroso, bueno, pues interconectando con tus compañeros. Nosotros vamos a hacer la Tortuga de Darwin el sábado 26 y es eso, ¿no? O sea, el riesgo que existe de no hacerlo tan bien como siempre o de siempre tener puesta ahí pues un horizonte muy, o sea, decir, sencillez es lo que yo recomiendo, sencillez y humildad. Y luego, pues eso, que la persona esté dispuesta y con ganas de comerse el mundo, pero nunca ir con autosuficiencia,
porque al final puede ocurrir un elemento extra. En una ocasión, hace muchos años cuando empezaba, a uno se le cayó un foco a más de 4 metros de altura y no le abrió la cabeza de milagro. También he visto romperse piernas literalmente. En fin, se producen cosas por factores externos, pero la tensión y el nervio del directo son maravillosos, y sobre todo saber cómo respira el público. Eso también es indicativo de que el público está muy atento y está recibiendo lo que tú le das, con lo cual ahí hay una situación de, pues eso, que si no la sientes, no puedes ver que está ahí, y es muy importante sentirlo, porque al final, de esa manera, en los silencios, el espectador conecta con el actor, y es maravilloso, porque significa que están siguiendo la obra, aparte, digamos, el termómetro, que es que se rían en los gags. Si hay un gag hecho y no funciona, porque la gente no se ríe, y tenemos un problema. Bueno, luego lo podemos arreglar, ¿no?, en las siguientes funciones. Sí, sí. Al presentarte hemos mencionado tu sobrenombre, el Palomitero, porque tiene un blog en la COPE. Todos sabemos que eres el blog decano de la COPE. Yo sería el subdecano, o si quieres nos repartimos. Tú eres el blog decano de periodismo y de filosofía y letras, y yo soy de educación. El caso es que, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en ese blog tan querido por la audiencia? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Y todo lo que quieras comentar de él. Pues fíjate que al principio no sabía si poner, o sea, la idea era palomitas de maíz, no sabía si de o con, así de rara empezó, y al final dijimos palomitas de maíz, que naturalmente tiene una vocación cinematográfica, pero al paso del tiempo se ha ido corrompiendo este blog decano, que bueno, decano porque decidí empezarlo en un momento y otros empezaron haciéndolo después. No significa ni que sea peor ni mejor que ninguno. Eso vaya por delante, ¿no? Y entonces, pues, al paso del tiempo se corrompió. Se corrompió en el sentido de que fui integrando otros elementos relacionados con la cultura, como decía antes. Entonces, el teatro se introdujo muy paulatinamente. Al principio incluso justificaba, ¿no?, porque muchas veces muchas cosas de teatro se han volcado al cine, ¿no? Entonces, pero el cine estaba ahí como referencia principal. Y y en esa corrupción, se ha introducido después, pues eso, otra agenda cultural que está referida con la literatura, ¿no?, con los libros de teatro, con los libros de cine, bien sean estudios o bien sean novelas que estén relacionadas con el mundo del cine y del teatro, que es en donde yo quiero fijar el punto de vista. Y en esto estamos pues ya desde hace muchos años. Es decir, que naciendo como una vocación propiamente cinematográfica, te das cuenta que incluye, pues al ser un blog como tal, la posibilidad de ampliarlo y de generar afluentes permanentes, ¿no? Y quién sabe si luego historias de historias que han creado elementos que conectan con el cine a través de la televisión, ¿no? Pues entonces empezaría, pues eso, a crear otros horizontes. Sí, sí. Ahora, si te parece, aterrizamos para hablar del maestro del suspense. ¿Por qué te decantaste por este realizador para, creo que, tu primer libro? Sí, es mi primer libro en solitario. Tengo otras dos experiencias compartidas. La otra es Las estrellas, mis amigos 3. Y luego el año pasado, con la plataforma de los nuevos realizadores, PNR, también participé con ellos. Y este es el primero en solitario. Es que a mí siempre me ha gustado Hitchcock, desde adolescente. Y de hecho iba recorriéndome las librerías buscando libros sobre Hitchcock. Simplemente quería saber, quería conocer. Hasta que llega un momento en el que tienes tal volumen de información que proyectas un tipo de trabajo, y al final un trabajo de investigación en función a una serie de temas, y es lo que luego ha salido ahora en Ondina, en temas que tienen que ver pues con la psicopatología de los personajes, con la violencia y la muerte y el mal moral, y eso me ha llevado naturalmente a tener mucha bibliografía para apoyarme en lo que dicen otros, para que no parezca que naturalmente lo he dicho yo sin ninguna autoridad. Sí, Pero sí. ha sido un recorrido de muchos años, y al final pues de llegar a pequeñas conclusiones y bueno, como te habrá pasado a ti, leer mucho y que no te sirva para nada, porque no hay nada que te sea útil para lo que tú quieres escribir.
y muy contento porque está teniendo muy buena acogida y sobre todo pues que es algo que quería dar a conocer de alguna manera, porque al final los libros es lo único que realmente quedará. Quiero decir, el papel, ese tacto no desaparecerá nunca. Sí, sí. Las bibliotecas no han conseguido destruirse a sí mismas, pues faltaría más, será lo que perdure. Entonces es muy importante hacerlo y cuidarlo mucho. Por eso me animé yo también a escribir el mío. Y luego me ha llamado la atención los dos prólogos, bueno, el prólogo y el epílogo. Pedro García Cueto, que es un tipo que es entrañable y aparte de muy culto y que escribe muy bien. Y luego, por otra parte, has contado con el divulgador histórico Luis Español, que yo creo que también es un referente, por ejemplo, en su lucha por desmontar la leyenda negra en contra de España. ¿Qué nos puedes decir de ambos? Sí, efectivamente, pues Pedro García Cueto, por fortuna, él quiso que le hiciera el prólogo de su libro de Visconti, que también lo ha publicado con Ondina, curiosamente, que es un libro maravilloso, es un monográfico sobre este realizador maravilloso con cientos de películas, que además tuve la oportunidad de presentarlo con Losada, con el poeta, que Sí, también es qué un bonito. Visconti. Sí, sí. Entonces él es un docente e investigador del cine maravilloso, que autor al menos ya de 17 libros, y me pareció desde luego una persona más que fiable para que también me pudiese hacer un prólogo para este libro y que lo abriese de manera excepcional, como ocurre. Pero también quería dar oportunidad a que si alguien lo había abierto, que alguien lo cerrase, ¿no? Porque quién iba a ser yo, al menos, como para decir hasta aquí, ¿no? Entonces, Luis Español, que también es un muy buen amigo, es un historiador, que no solamente desmontó la leyenda negra, es biógrafo de Julián Joderías y es especialista en Clara Campoamor, de hecho tiene un libro maravilloso Sí, sobre... recuerdo, sí, sí. Y eh, integra perfectamente el conocimiento que tiene de la historia y de las vivencias familiares, como se destapa en el epílogo, para dar una idea de que libros como este no solo tienen que hacerse, sino que también han de continuar, es decir, no tienen un final, porque hay una serie de propuestas o de temas que yo he dado, por decirlo así, pero que no se terminan, ¿no? Es decir, podemos hablar solamente de las mujeres, ¿no? O de la feminidad, ¿no? O de la cosificación del mundo, ¿no? O de otras cosas, ¿no? Entonces, en ese continuará. Luis Español hace un epílogo maravilloso y de hecho parte como premisa con el motivo de la intoxicación. Yo tuve una intoxicación de niño con 10 años y si recordamos en la película de Joseph Cotten, ahí un indicio de posible intoxicación que tomo como excusa argumental para relacionar con la vida personal, ¿no? Y lo conecta muy bien y estoy más que agradecido a ambos, desde luego. Han sido los mejores escuderos que puede tener un neófito en, en la escritura de Sí, libros. sí. El punto fuerte, lógicamente, el de la violencia, al que yo no había prestado mucha atención en el cine de Hitchcock hasta que hace 4 o 5 años, como a mis hijos pequeños, en esa época eran más pequeños, les gustaban las películas de Alfred Hitchcock, pues vimos El crimen perfecto y con la muerte de los tanoles, pues me decían, papá, queremos ver más películas. Entonces apareció por allí Cortinas rasgadas, pero hay una escena en la que Paul Newman se enfrenta a un agente de la KGB que yo empecé a verla, primero vi 20 segundos y cuando ya vi el tipo de lucha que había, me pareció tan realista que tuve que adelantar o cortar la película, saltar esa parte para poderla seguir viendo con los niños, porque me pareció de una dureza tremenda y no es algo que no había tenido yo muy en cuenta en las películas de Alfred Hitchcock. Sí, es que él ya decía que las escenas de amor han de realizarse como si fueran escenas violentas y las escenas violentas como escenas de amor, para darle la vuelta. Pero también entiendo que cuando hay niños pequeños, pues la violencia en Hitchcock hay que tener mucho cuidado con ella. En el Sí, sí. famoso documental ese de 78-52
que se describe al detalle, porque es un monográfico sobre psicosis, cómo se ve la cuchillada, ¿no? Que parece que penetra en el cuerpo de la actriz que está propiamente desnuda en la bañera y lo que no ocurre, lo que pasa es que está rodada al revés. Es decir, presionando un cuchillo desde el vientre de la mujer hacia atrás es cuando luego al montar da la sensación de que se incide, pero es porque está filmado al revés. Qué curioso. Y en ese sentido, pues también fue una persona que creó, o sea, que inventó, que generó una forma de hacer cine diferente de la que había hasta ahora y construyó equipos técnicos que también facilitaron una nueva forma de hacer cine. Y de ahí tantos imitadores como Alejandro Amenábar del cine español o Osama Elayan, que propiamente es un sucesor de Hitchcock, por decirlo así, sucesor o heredero, ¿no? Porque sus películas tienen planteamientos tan interesantes como los que hace Hitchcock, que Sí, sí. desde el punto de vista del cine clásico, pues funciona muy bien. Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, quizá la película más potente sea Psicosis, también podría ser Manny y la ladrona. Si tuvieses que hacer, por ejemplo, un perfil de Norman Bates, ¿cómo lo definiríais? Bueno, Norman Bates es un tarado, básicamente, pero bueno, a ver, todas las personas que frías, calculadoras, manipuladoras, externamente no van a presentar ninguna de estas patologías, porque precisamente son inherentes a sí mismas. Entonces, hay una cosa que digo en el libro, ¿no? O sea, ¿quién asesina realmente a Marion Crane? ¿La asesina la madre, que es lo que nos hacen creer, o lo hace Mario? O sea, o lo hace él, lo hace Norman. Y realmente es él, porque el que mira al destapar el cuadro a quien se está bañando, que es el cuadro Susana de los Ancianos, realmente es él el que siente la tentación de encontrarse allí con una señorita y a ver qué pasa. Y sin embargo, luego nos hacen creer que es la madre, ¿no? Entonces, es un hombre pues, seguro que él está ahí leyendo porno en su dormitorio, porque por entonces la época victoriana, bueno, no es época victoriana, la casa que es época victoriana, Ambientado, donde él sí. Sí, la mundo, ambientación del hotel. eso es donde vive, se ve que está con un libro que no tiene nada en el lomo, en el canto del libro. Y eso era representativo de las pues, libros, bueno, pues una revista de, pues eso, un Interview, un Playboy o algo así, ¿no? O Sí. sea, es un hombre que realmente tiene mucha soledad, que está subordinado a las órdenes de su madre, o sea, porque está sobreprotegido. Y todo eso son indicios negativos. Una persona tiene que ir por la vida y tropezarse bueno, y tener una serie de vivencias que le van construyendo. Entonces, esta persona, pues, no digamos que puede haber también, ahí nos explica si es un brote puntual o hereditario, porque también pudiese ser, pero es un hombre que efectivamente está enfermo porque lo hace todo con total normalidad, porque para él es normal. De hecho, al final la cinta es lo que dice, ¿no? Él dice, si había una mosca por aquí y ni siquiera la ha intentado matar, pues es que aquí no hay ninguna voluntad de hacer el mal, o sea, él mismo se cree una propia mentira. O sea, que es uno de los mejores personajes que se pueden crear en torno a la concepción del mal. Sí. Porque realmente es el gran malvado. Hay otros extraños en un tren, pues el intercambio de muertes que uno ve que se lo toma a broma y el otro se lo toma en serio, Robert Walker, el actor, y realmente ahí sí ves desde el principio que él va de frente y que se lo va a cargar. Sí. O Crimen Perfecto, esos son personajes, sin embargo Norman Bates es un personaje que aparentemente parece que no, y sí, o sea, es el que más despista Sí. y el que consigue pues más efecto. Además, una época en la que Hitchcock ya era un poquito mayor, ya había estrenado Vértigo, ya había estrenado Con la muerte en los talones, El hombre que sabía demasiado, y claro, y sin embargo hizo con esa novelita pues una película maravillosa y que sigue siendo objeto de estudio pues, en muchos sitios y lo seguirá siendo siempre porque habrá momentos que se nos sigan escapando todos por muy vista que la tengamos. Siempre habrá detalles que, que pasan desapercibidos, precisamente por la genialidad del propio Hitchcock. Sí.
Otra de las claves siempre en el cine de Hitchcock es la ambigüedad, y Cary Grant, que era un actor extraordinario, supo crear un personaje a sí mismo, porque en muchas películas parece que hace del mismo o de su personaje, y entonces la ambigüedad en Cary Grant está muy conseguida. Entonces, ¿qué destacarías tú de ese actor, y sobre todo el tema de la ambigüedad en las películas de Alfred Hitchcock, que yo creo que también son claves? Porque, por ejemplo, Cary Grant, si la memoria no me falla, aparecía en la película Rebeca y nunca se sabe si realmente era una buena o una mala persona, o era un manipulador que sabía nadar y guardar la ropa. Bueno, Cary Grant, no sé si sería propiamente ambigüedad, tanto como disimular las acciones. Eh, en todas las que aparece como gentleman, donde está ocultando su identidad en Encadenados, por ejemplo. Sí. Y como la está mostrando, por el contrario, en Con la muerte en los talones. O sea, yo creo que va más de camuflar una forma de ser, más que de mostrarse ambiguo. Pero eso no quiere decir que haya este rasgo que tú destacas y que a mí me parece muy interesante y que se podría analizar más profundamente más adelante. Y luego, bueno, en Rebeca es Laurence Olivier, seguramente el actor al que te refieres, porque ahí Cary Grant no está, pero es una película Es que, ¿sabes maravillosa. lo que pasa? Te lo estaba diciendo, pensando mentalmente. Digo, Cary Grant en esa película no me suena, pero como sé que Cary Grant muestra mucho la ambigüedad en las películas de Alfred Hitchcock, pues inmediatamente me viene automáticamente la imagen de Cary Grant. Aunque me digas Lauren Oliver, que seguro que lo es, y seguro que lo he visto, en mi mente está que es Cary Grant, por lo menos para Rebeca. Sí, sí, es además, Rebeca, una película maravillosa que precisamente la primera señora de Winter es la gran ausente, pero la que tiene más presencia, porque se está recurriendo permanentemente a ella durante toda la película. Y luego llega la segunda señora de Winter, que es la gran Joan Fontaine, la que lo hace todo mal por indicación de una perversa ama de llaves, que es la señora Danvers, Judith Anderson, que luego la vimos en el año 1956 en Los Diez Mandamientos, que hace de la protectora o tutora de la madre adoptiva de Moisés, por decirlo así. Y que ahí hacía un papel maravilloso en los dos lugares. En Rebeca, sobre todo, por los rituales mórbidos y No sensualizados. sé si te estás moviendo, no sé si estás moviendo, se está perdiendo el audio. No, perdón, no me estaba moviendo. Puede ser las ondas, los duendes de internet. Sí. No estaba. No sé si se me sigue Sí, escuchando sí, al bien. final se ha perdido unos 15 segundos. Estabas comentando. Bueno, pues no sé en qué parte de Rebeca, yo creo que estaba centrado en ella. Sí, estaba Eh, centrado en ella, sí. Pues hablando de que la gran protagonista, Carolina de Winter, es la gran ausente, porque muchas veces conocemos más de los personajes por lo que se dice de ellos que por lo que ellos son. Y en este caso, ella es, pero no está. Y luego la señora de Winter, que es con la que se casa el personaje que hace Maxine de Winter, que es el Laurence Olivier, eh, pues lo hace Jean Fontaine de modo maravilloso, pero siempre provocada por las acciones de la señora Danvers, que se llama Llaves, que hace la maravillosa Judith Anderson, que luego vimos en el año 56 en Los Diez Mandamientos, que es una actriz maravillosa, porque demostró estar en dos registros muy distintos y que sabe envejecer y se sabe hacer papeles. De hecho, en Rebeca se la supone muerta, pero no se la ve morir, que también esta es otra de las pequeñas incógnitas, que por mucho que digan, pues eso queda sepultada bajo unas vigas que arden y ahí se queda la novela. Se da por hecho que por asfixia, seguramente, pues inhalación de CO2, pues moriría. Pero hay otras películas en las que no queda tan claro, o en la que es más explícito.
Pero Luego una pregunta que te quería hacer, no sé si has podido estudiar un poco cómo es la relación de Alfred Hitchcock con su mujer, pero es verdad que a las mujeres que aparecen en sus películas las viste a su gusto. Podemos recordar, por ejemplo, a Kim Novak en Vértigo vestida de blanco, que es espectacular. Tenemos, por ejemplo, a Tippi Hedren, que creo que salían dos películas suyas, Los pájaros y en Manny la ladrona. Eh, ¿Cómo crees tú que era la relación de Alfred Hitchcock con su mujer y por qué le hacía pasar esos sufrimientos a las actrices que participaban en sus películas? bueno, yo creo que lo segundo es más una leyenda. Lo que pasa es que Tippi Hedren lo manifestó en Los pájaros porque es la madre de Melanie Griffith y por ahí no se ha llegado. No creo que hubiese como tal algo así, o sea, él era perverso para hacer cine, no para hacer daño a sus chicas, por decirlo Sí, así. Se disgustó naturalmente con Grace Kelly cuando le dijo que se iba a casar con Reiniero. sí, Bueno, pues que tiene una vida personal que le puede más que su vida profesional hasta el momento, ¿no? Y con Alma Reville, ella, bueno, ella revisaba todos sus guiones. Ella era o sea, sin ella, realmente Hitchcock no hubiese sido lo grande que es. Eso para empezar. No solamente revisora, sino sugería ideas y, entre otras, precisamente, cuando le dijo, bueno, me gusta la escena de la ducha, quiero hacer esta película, y digo, la voy a asesinar en los primeros 15 minutos. Y le dijo, no, 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 a la mitad porque de hecho es una película que es anticlímax. Nos vamos fidelizando con Marion Crane y la matan. Entonces, ahora que esto como sigue. Nunca antes se había explorado de modo tan claro una cuestión así. Es sí. decir, que Y siga otro personaje y tal. Entonces, es un apoyo constante. Lo que pasa es que era una mujer pues que estaba en un segundo plano y que no y que sabía que la notoriedad la tenía él, pero una mujer de carácter autoritaria, porque si no tampoco esa relación no hubiese funcionado. pero hubo infidelidades por parte de Alfred Hitchcock. Que se sepa, no. Ah, ya. Otra cosa es que hablemos del tema que dicen tanto de las rubias. Bueno, pues yo digo lo mismo de las morenas. Está Joan Fontaine, Diana Baker, la propia Alma Reville. Lo que pasa es que, bueno, había una predilección porque a lo mejor en su casa, por decirlo así, de modo llano, no había una rubia y a lo mejor pues, las buscaba más despampanantes, como Janet Leigh o como pues, otras bellezas rubias Sí, sí. que también resultaban siempre más exuberantes, que era también lo que se va más en Norteamérica. Pero no creo que él pues, o sea, se sintía incómodo, pero que no ha trascendido esa violencia que él podía imprimir. Si hablan de pues eso, pues que enfadaba con Tippi Hedren, los pájaros, no sé qué, me parece más fruto de una leyenda y que está bien porque eso alimenta a Hitchcock y el cine que hace Hitchcock, pero no creo que le conviniese a él, desde luego, estropear la vida de las actrices precisamente porque algunas las saca del anonimato y a otras las eleva, como elevó la calidad muy mediocre de muchas de sus novelas, porque casi eran, pues eso, textos de supermercado. Sí, sí. Entonces, Eh, ya casi para terminar, me quedan un par de preguntillas. En principio, para hablar un poco del catolicismo de Hitchcock, hay que decir que habría que centrarse en la película Yo Confieso. No sé si en 30 segundos me puedes dar las claves de Yo Confieso, en un minutillo. A ver qué nos bueno, puedes decir al respecto. pues que es una de mis películas preferidas y que se trata precisamente el mal y la moralidad de un modo excelente, donde al final la figura del sacerdote queda incólume porque al final, aunque hagamos spoiler, el que confiesa el asesinato, que es Otto Keller, a cuestión de guardar silencio, el papel que hace Montgomery Clift, que es el que hace el sacerdote, y de que sea él el que al final, pues viéndose abandonado a su situación, sea el que revele lo que ha ocurrido, ¿no? Pero Sí, sí. durante el acto propio de la confesión, él sí le dice yo soy el asesino y usted no lo puede decir porque es cura. Pero al final no hay nada perfecto, ya lo demostró que es imperfecto. Y aquí igualmente, los dos están fenomenal, o sea, este actor como el que interpreta Otto Keller,
sí, así como la mujer que interviene, ¿no? Y con el conflicto final, siempre los grandes escenarios que le gustan a Hitchcock. Eh, y es una película que es muy recomendable por este tipo de cosas, para ver cómo está tratada la figura del sacerdote, es sí, decir, sí, con respeto, sí, sí. como otras que no lo están. Eso es. Y ya por último, si te parece, vamos a hacer entre tú y yo un ranking de las mejores películas, los mejores trabajos de Alfred Hitchcock. Y yo te voy a decir mi lista, y tú dices la tuya y ya comentamos lo que queramos. Yo tengo Con la muerte de los talones, Vértigo, Los pájaros, La ventana indiscreta y El crimen perfecto. Y, por supuesto, la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta, porque mi hermana y yo la veíamos de Sí. adolescentes y pasábamos mucho más miedo que en cualquier película de terror que hayamos visto en el cine o en cualquier lugar, porque era siempre inquietante, no, lo siguiente. Bueno, lo que ocurre con esa serie de televisión es que la presentaba, pero los guiones de dirección no son suyos. Ah, Pero era el reclamo. sí, Claro, el reclamo, pues todo el mundo lo... mantienen el tono y las historias son algunas mejores, otras no tan buenas, sí. pero él no dirigió ninguna, igual que en Psicosis hay dos, tres y cuatro, él dirigió la primera y ya está. Sí, Y yo he bueno, visto, yo he visto la primera tanda que hizo en televisión y luego una última que se haría, me imagino que en los años 80, contando con su presencia, así como tú dices. sí, sí, cuando él sabía que más o menos ya estaba la televisión muy más o menos institucionalizada, como Frenesí desde el 76, y de ahí cogerle para... De hecho, él hacía unos making-ofs muy interesantes de sus películas para proyectarlas en los cines. De hecho, a veces son casi spoilers, yo creo que se arriesgaba demasiado. Sí, Y bueno, en cuanto al ranking, pues yo pongo en primer lugar a Vértigo, pongo después al hombre que sabía demasiado, luego a Encadenados, luego con la muerte en los talones y luego a Psicosis. Pero también es cierto que de las 53 películas de su filmografía y de las 23 que examino en el libro, es muy difícil sacar sí, sí, 5 tan comunes, ¿no? sí, sí. Vértigo creo que tiene un mundo sobre lo onírico muy interesante. Súper interesante, sí, sí. Decía de Vértigo que es donde se habla de la cuestión de la infidelidad, perdón, de la infelicidad de los personajes, los grandes escenarios, eh, las dobles parejas. Luego, el hombre que sabía demasiado. Muchas veces pensamos que vamos por la vida de vacaciones tranquilos, como le ocurre a la familia protagonista, y luego nos vemos envueltos en un escándalo de Estado. Encadenados me parece la mejor historia del cine en clave romántica. O Esta sea, sí, no, Cary Grant, esta aquí sí sale Cary Grant. efectivamente, Sí. aquí Cary Grant además tiene un papel maravilloso y, y no creo que haya historia romántica mejor. No solamente de Hitchcock, sino de la historia del cine, al menos para mí. Y con la muerte en los talones. Me parece trepidante todas las cosas que ocurren, cómo parece que va a terminar y enlaza con otra historia y luego enlaza con otra historia y luego pues acaba como tiene que acabar, o sea, acaba bien, ¿no? Que muchas veces he echado de menos que una película acabe mal y que el malo gane, por decirlo así, porque no todo el mundo, no siempre tiene que haber happy ends, ¿no? Sí, Pero también es cierto que hay una época en la historia del cine que todo tenía que acabar bien. Entonces, cuando empezaron a verse estas cosas, pues a mí me alegraban bastante, la verdad. Y Psicosis, pues efectivamente, no acaba bien para el protagonista, pero sobre todo porque luego al espectador se le desvelan todas las claves de lo que ha ocurrido en la película, que eso, el guión desde luego está muy bien hecho. sí. Y sobre todo porque reúne una cantidad de recursos de cinematográficos muy interesantes, que tiene como el centro la famosa escena de la ducha, pero igual que las referencias a la historia del arte, como Susana y los ancianos, que es el cuadro bíblico que él destapa, que es en el office donde él se encuentra, después está la mirilla y ahí detrás está el baño. Y así una serie de pequeños pasos que son muy interesantes. O sea, es lo que es, digo yo, mirar sin ver, ¿no? Sí. Eh, o sea, que reúne y mucho, o sea, podéis sintetizarse mucho, le quedaban solamente, o sea, no muchos años de vida, todo el potencial del cine, a pesar de que luego hizo cosas interesantes. Los pájaros son del 63. Sí. Pero yo creo que el cenit está en Psicosis.
Bueno, pues Bueno, que nos ha encantado tu presencia en los micrófonos de este programa Directo a la Estrella. Nos ha encantado tu libro El mal y la violencia en el cine de Alfred Hitchcock, de Ondina Ediciones. Muchísimas gracias. muchas gracias a Víctor y enhorabuena, muchas gracias.